No sé si quieras comentar qué pensaste. Bueno, si quieres primero explícale a Víctor qué te había encargado. Y Sí, todavía no he hecho ningún cálculo. He estado pensando nada más por dónde van los tiros. Entonces, lo que habíamos dicho era considerar que en el brazo vertical, bueno, es la idea que yo he estado pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si en ese brazo, o sea, nada más nos concentramos en el brazo vertical? ¿Qué pasaría si pensáramos que convertimos la luz digamos, en luz lenta? O sea, si tuviésemos alguna forma de pasar de 100% luz a considerar como una combinación de luz y materia, este, eh, eso es más o menos como la idea, tampoco la tengo muy aterrizada. Entonces, ahí lo que yo he pensado es que podemos utilizar el lenguaje del Polariton, pero aún, yo creo que aún más sencillo sería simplemente considerar como en el experimento de Einstein, que él decía, mandemos un fotón, que imaginemos que de alguna forma lo convertimos en materia y veamos qué es lo que pasa. Entonces, mi idea era hacer un cálculo en el que de alguna forma yo digo, tengo un fotón en mi brazo vertical y de alguna forma lo convierto en materia. Me olvido ahorita por lo pronto de luz lenta, digamos. Nada más me voy a enfocar en estos dos aspectos. Y mi idea era hacer un cálculo con eso, utilizando la expresión del artículo que tenemos, donde ya demostramos que la fase en cualquier brazo se puede escribir independientemente de si es materia o luz, utilizando la misma expresión. Entonces mi idea era calcular, hacer un cálculo de esa fase, y ver qué es lo que sale. Pero te digo, la idea no está aterrizada, son nada más así como cosas al aire que he ido pensando, pero así como 100% decirte qué es lo que quiero obtener, todavía no sé qué es lo que quiero llegar, digamos. Eso es como mis ideas al aire de lo que tengo ahorita. ok, sí, no va por ahí. Fíjate que en la idea que tú estás proponiendo no corresponde a lo que queremos, Ujú. porque, porque la que tú estás proponiendo es, yo tengo inicialmente nada más luz, que después, de alguna manera mágica, que aparte no tendríamos ninguna manera, sería así como pensada, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. no es un mecanismo que hiciera eso. Pero si de alguna manera eso se convirtiera en materia, justo después de esa transición, ahora tendríamos todo materia y nada de luz, ¿verdad? Sí, sí, Eso, sí. eso no corresponde a lo que estamos nosotros pensando, porque lo que nosotros pensamos es, yo tengo un medio que tiene materia, que tiene átomos, al cual yo le echo luz. Ujú. Esta luz interactúa con los átomos, algo pasa con esa luz al interactuar con los átomos, ¿no? Ni siquiera es que desaparezca esa luz, ahorita de regreso a eso. Es decir, que antes de que llegara a los átomos, tenía los átomos ahí existentes y tenía la luz por separado. Llegan, se forman algo conjunto entre los dos, este polaritón, siguen existiendo los dos y después la luz se va y después de que se va, siguen existiendo los dos. No sé si viste que había una diferencia con el anterior. En el anterior tengo primero pura luz, después pura materia sin luz y después pura luz de nuevo, ¿verdad? Acá no, acá todo el tiempo yo tengo materia y luz. Sí, Esto, sí, sí, sí. esto puesto en el lenguaje que nosotros hemos estado discutiendo, digamos, en la vez pasada, tiene que ver con el hecho de que cuando tú haces una interacción como la que sí estamos queriendo hacer, la parte de la energía que se intercambia entre estas cosas no es la energía en reposo del átomo. Está un poco relacionado con estas preguntas que queríamos aclarar cuando teníamos el gravímetro de luz, ¿verdad? De que el cambio relativo pensábamos que iba a ser muy pequeño. Yo pienso en un gravímetro atómico convencional. En un gravímetro atómico convencional, yo podría decir que tengo tres energías. La energía de la masa en reposo, la energía potencial del átomo, a la altura a la que esté, y la energía cinética, ¿verdad?
Pero fíjate que el proceso de gravimetría lo que hace es únicamente jugar con estas dos, las dos últimas, ¿verdad? O sea, el proceso de gravimetría lo que hace es intercambiar energía potencial en energía cinética y después regresarla de vuelta. Ujú. Pero la masa en reposo, esa se queda siempre sin ser afectada para nada. El intercambio de energía es nada más entre esta energía potencial y energía cinética. ¿Sale? Sí. Si yo calculo cuánto es la energía cinética, me va a dar una cierta cantidad. Si yo calculo cuánto es energía potencial, va a ser del mismo orden porque estas dos se están intercambiando una con la otra. Mientras que si yo calculo la energía en reposo, es órdenes y órdenes de magnitud mucho más grande. ¿Sale? Ujú. Entonces el cálculo que tú estás proponiendo, digamos que juega con una escala de energía a la cual no, entra, no viene el caso aquí, es una escala de energía gigantesca porque la masa en reposo es grandísima. Y aquí el intercambio nada más está entre la energía potencial y la energía cinética, ¿sale? Que en la suma total de la energía es nada más la capita de hasta arriba, ¿verdad? Todo lo demás que sería la masa en reposo permanece inmóvil. Sí. Sí, sí, por eso comentaba lo de utilizar expresiones de artículo, porque en esa expresión no sale la energía en reposo, o sea, sale la energía del fotón. Bueno, es que como lo describiste, que el fotón desaparecía y se convertía en materia, pues ahí sí estás convirtiendo todo, ¿no? Ok, sí, no, pero me refería así a la que comentas, a la del fotón. Sí. Ok. Entonces, en realidad lo que está pasando aquí es más bien un pariente de la segunda que te dije. O sea, más bien lo que tienes es, yo tengo una energía offset, que sería la energía de la masa en reposo, que no se va a ir ni se va a llegar, esa no se cambia. Y en su lugar tengo la energía restante de la luz y la energía de la interacción, ¿sale? Entonces, si yo quisiera escribir algo así como el hamiltoniano de mi sistema, yo escribiría tres cosas, ¿verdad? El hamiltoniano, que es la energía, pues escribiría algo así como la energía de la masa en reposo, si la quiero incluir. Uno usualmente ni siquiera la incluye porque es un offset que lo vas a desechar, ¿no? A eso le sumo la energía de la luz solita y después le puedo añadir la energía del átomo por sí solo, ¿va? La energía del átomo por sí solo tendría dos contribuciones. Una contribución es sus niveles de energía, entonces aparecería en el hamiltoniano, si lo quieres pensar en términos de operadores, un operador sigma z, ¿verdad? Que me Ujú. diría la energía del de arriba o la energía del de abajo, dependiendo en qué nivel esté. Y yo puedo jugar a intercambiar entre uno y otro, ¿no? Es la energía con la que sí puedo intercambiar. Y adicionalmente a eso, en el caso de los gravímetros, sí nos importa también añadir el término de energía cinética y el de energía potencial, ¿verdad? Uno tiene que añadir a fuerza el P cuadrada sobre 2M y el MGZ. Ujú. Y entonces todo el juego está entre esos cuatro, ¿sale? Ahora, fíjate que Sí. como le estoy poniendo yo, es la energía de la luz, A daga A, si quieres, ¿no? La energía del átomo interna, sigma Z, y luego aparecería la energía también del átomo, cinética y potencial, ¿verdad? Ujú. MGZ y P cuadrada sobre 2M. Sí. Y lo que termina pasando es que es un intercambio entre ellas. Ahora, en este nuevo que estamos pensando, si yo quisiera escribir el hamiltoniano, mi hamiltoniano termina siendo el hamiltoniano de la luz solita, algo como A daga A, el hamiltoniano de mi átomo solito, algo como los que dije hace rato, sigma z, más quizás su energía cinética, etcétera. Ujú. Pero después me aparece un término de interacción. Entonces ese es el hamiltoniano del sistema A, más el del sistema B, más un hamiltoniano de interacción. Ujú. Y entre esos tres es en los que estamos jugando, ¿verdad? Porque eh, cuando uno le gira la perilla del acoplamiento, lo que uno está haciendo es cambiando el término de interacción, cambiando qué tanto están acoplados. Sí. Y lo que sucede cuando uno hace eso es que entonces ahora yo tengo energía almacenada en la luz, energía almacenada en el átomo y energía que viene de la interacción. Pero el problema es que la interacción es tal que estas dos cosas están enredadas. Entonces, ¿qué quiere decir que estén enredadas? Que si yo les preguntara
a ver, de la energía que tengo ahí en total, separémosla en la parte que se quedó el átomo y separémosla en la parte que se quedó la luz, eso se vuelve ya muy difícil de hacer porque están enredados, ya no lo pueden separar. Eso es lo que quiere decir que estén enredados. Sí. Entonces, más bien esa es la que queremos explotar. ¿Sale? Ujú. Entonces, lo que yo te propongo mejor, o sea, hay dos cosas que me gustaría que trabajaras de aquí a nuestra siguiente reunión, para que ya entonces al día siguiente se la presentemos a Pablo. Ahora, no te tienes que esperar hasta la reunión. Si tienes algo, pasa y platicamos, ¿no? Así como ahorita que andabas atorado, pues mejor no te quedes atorado, pasa y platicamos. Ahí Sí, sí. lo que pasa es que estoy trabajando en la tesis, Ah, ok. para tener, sí, Ah, ok, ok. estoy trabajando en eso. Bueno. Sí, sí, si no hay ningún problema, porque me gustaría terminarlo ya lo más pronto posible. No, no hay problema, está bien. El cálculo que te voy a dejar de tarea está muy sencillo, entonces, pues igual sí te pediría que le dediques ahí, sirve que te distraes una Ujú. hora al día, y rápido la acabas. Ok. Pero lo que se me ocurrió es lo siguiente. Entonces, la primera cosa que creo que tendríamos que transmitirle a Pablo, que yo veo como problema, es la que te decía yo que cuando uno ve el artículo de Looking, del Polaritón, uno, en el caso ideal, más sencillo, uno piensa en dos láseres copropagantes. En su artículo sí mencionan el ángulo Ujú. pero el ángulo ese, pues yo creo que lo pusieron ellos por ser más general, pero en realidad en ese tipo de experimentos uno piensa en haces copropagantes. Ujú. ¿Cuál es la diferencia que hay entre haces copropagantes y contrapropagantes o algún otro ángulo? Es la transferencia de momento, ¿verdad? Esta parte quizá Edgar ya la maneje bien, no sé si se acuerda bien del argumento, pero la repito para que a Víctor le empiece a sonar, ¿no? Cuando yo hago la gravimetría tradicional, la que hacemos en el laboratorio, la que hace todo el mundo, lo que necesito es que lo que voy a hacer es conectar dos átomos, dos niveles, ¿verdad? Con una transición Raman esta de dos fotones. Y los conecto de tal manera que hago como oscilaciones de Rabi y me paro a la mitad. Al hacer las oscilaciones de Rabi y pararme a la mitad, me queda una superposición de los dos niveles, ¿sale? Pero como lo que yo quiero es que mi función de onda se separe espacialmente, yo necesito hacer algo con los grados de libertad externos. ¿Cómo le hago ahora para modificar no solo que esté en dos niveles, pero en la misma posición, sino que esté en dos niveles, pero con distinta velocidad? Lo que tengo que hacer para lograr eso es que cuando haga la transición de un nivel a otro, también cambie el momento, Ujú. ¿sale? Entonces, tomemos primero el caso más sencillo, de dos niveles. Yo tengo dos niveles, un sistema de dos niveles, el simple, el cual ilumino con un láser. Entonces, si yo prendo mi láser el tiempo correcto, el equivalente a un pulso pi, para que pase del nivel de abajo al nivel de arriba, el átomo logró pasar de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo hizo para pasar de abajo hacia arriba? Alguien le tuvo que dar esa energía por la conservación de la energía, ¿verdad? ¿Y quién le dio esa energía? La luz, ¿vale? La luz le transfiere la energía correspondiente a la energía de un fotón, porque nosotros estamos ajustando la frecuencia del láser tal que h nu sea la diferencia de energías. Entonces, la luz, cuando el átomo pasa de aquí para acá, si yo pudiera ver qué le pasó a la luz perdió energía. ¿Y cuánta energía perdió? H barra nu, la energía correspondiente a un fotón. ¿Sale? Pero si el átomo se comió el fotón, se come su energía, pero también se come su momento. Eso quiere decir que si el átomo estaba inmóvil y yo hice esa transición, el átomo no solamente va a irse al nivel de arriba, sino que va a recibir una pequeña patadita, ¿verdad? Su momento ya no va a ser cero, va a ser el momento del fotón, H barra K. Entonces lo que tengo al final del día entonces es que el átomo no solo se va al estado excitado, sino que se empieza a mover, su energía cinética cambia. ¿Sí fue claro, Víctor? Sí, fue muy claro. Ok. Ahora, consideremos qué pasa en eso mismo que acabo de explicar cuando tengo ahora dos láseres, una transición Raman. Ajá. En ese caso, el primer láser lo que hace es mandar al átomo de abajo hacia arriba y el segundo láser lo que hace es mandar al átomo de arriba hacia abajo. Es decir, en el segundo proceso, en vez de que la luz pierda energía, ahora la luz ganó energía, ¿verdad? Porque como el átomo la perdió, la luz la gana. Ujú. Entonces es como si la luz hubiera, en vez de haber perdido un fotón, ahora la luz ganó un fotón.
¿sale? Pero si la luz gana un fotón, es decir, el átomo emitió un fotón, al emitir ese fotón, de algún lado tiene que salir el momento del fotón. Sí. ¿Y de dónde sale? Pues que el átomo reculea en la dirección opuesta. De tal manera que la suma de lo que el fotón salió para allá más lo que el átomo reculeó me da cero, Cero. me da no cambió nada. Ujú. ¿Sale? Entonces, cuando el átomo pasa de arriba a abajo, emite un fotón y recibe una patada en la dirección opuesta a donde se aventó el fotón. Sí. ¿Sale? Entonces, si ahora yo tengo una transición copropagante, yo voy a absorber con uno y el átomo recibe una patada en esa dirección, pero luego emito estimuladamente en ese y el átomo recibe una patada en la dirección opuesta. Y como las Ks de Ok. estos dos láseres es casi la misma, una patada y la otra patada son casi idénticas y el átomo entonces prácticamente no se mueve. Ujú. Entonces, lo que acabo de decir con esto es que si yo hago una transición Raman copropagante, los dos láseres viajan en la misma dirección, es como si yo estuviera pasando al átomo del nivel de abajo al nivel de arriba, con esta transición de dos fotones, ¿no? Al otro nivel hiperfino, Ujú. pero sin transferencia de momento. El momento se queda básicamente igual. Si en lugar de eso yo tengo mis dos láseres en direcciones opuestas, entonces invertí la patada del segundo, ¿verdad? Sí. Y eso quiere decir que el átomo, entonces ahora en vez de que una vaya y la otra se cancele, ahora una va y la otra se refuerza. Ajá. Entonces el Las dos átomo veces. recibe dos patadas, ¿no? Ujú. Y eso entonces termina yendo como con el coseno del ángulo. Ok. Entonces la conclusión final es que si yo tengo dos láseres copropagantes, el momento no se transfiere. Y si yo tengo dos láseres contrapropagantes, como los que a fuerza necesitamos usar en gravimetría, ahí sí transfiero un momento. Ujú. Y al transferir un momento ya la hice, porque entonces una mitad no se va a mover y la otra mitad, la que sí hizo la transición, se va a mover con otra velocidad distinta. Y esto se separa. Ok, sí. Entonces, el artículo de Lukin está pensado para luz copropagante, ¿verdad? Mientras que gravimetría necesitamos los haces así. Ahora, en el arreglo que nosotros estamos pensando, tenemos luz lenta, ¿verdad? Luz lenta quiere decir que ¿qué? Que llega las haces de luz al divisor y los dos se van para allá y los dos se van para allá, ¿verdad? Para hacer luz lenta en ambas direcciones. Ajá. Pero el que va para arriba, pues si la pensamos a la Lukin, tendría dos haces copropagantes, ¿verdad? A reserva de que veamos qué hace el espejo que después las regresa. Pero si yo todavía no presto atención al espejo que los va a regresar, yo aquí tendría dos haces copropagantes. Entonces, si lo pienso a la Lukin, yo quería que Edgar mapeara el caso donde eventualmente hacemos algo que se parece a la gravimetría tradicional, y aquí no parece que vaya a jalar, ¿verdad? Porque si considero la parte copropagante, no importa que cree una superposición en los átomos como la que me gustaría hacer para gravimetría, estos dos átomos tendrían el mismo momento. Sí. ¿Sí me expliqué, Edgar? Sí, bueno, eso, justamente eso último que dijiste, ¿lo podrías repetir? Entonces, si consideramos nada más el ASCO, lo que yo te había planteado que quería era que mi intuición era que si nos vamos al extremo donde la luz lenta, el polaritón, le giro a la perilla a que sea completamente atómico, yo esperaba que lo que termináramos viendo es básicamente la gravimetría atómica. O sea, yo esperaba que los átomos allí en la muestra se hubieran separado y recombinado a la manera como se separan y recombinan en gravimetría. Esa era mi intuición. Yo pensaba que si cambiamos todo este esquema a ser completamente materia, terminamos con básicamente un gravímetro atómico. Ujú. Pero para que eso ocurra, lo que tendría que ocurrir es que en este polaritón que estamos preparando, que ya es guardado completamente en una superposición en la materia, ¿verdad? Es pura materia, debería ser tal que esa superposición los separara en momento, ¿verdad? O sea, que fuera una superposición de los dos niveles, pero con dos momentos diferentes. Y si estos dos láseres están copropagando, que es como los pensamos, ¿no? Como Lukin los piensa, entonces eso no se cumple. Ujú. Sí, ¿Sí me expliqué? sí, creo que sí. Sí.
A ver, si no, pregúntame, lo puedo repetir, tratar de explicar de otra manera si entiendo qué es lo que no te queda claro. Sí, o sea, eso sí me queda claro. Solo estaba pensando en el diseño experimental. Por ejemplo, porque en el gravímetro de luz tenemos el espejo retroreflector. Entonces ahí no estarías volteando la K del fotón. Sí, entonces esto que digo es considerando a la manera como Lukin lo piensa, que esto está así, ¿verdad? Pero Ujú, tienes razón que si ahora yo pongo un espejo retroreflector, la luz se regresa, ¿verdad? Entonces yo tendría los dos saliendo y los dos regresando, y en ese caso sí podría uno pensar en que el polaritón que yo hiciera, no fuera con estos dos, sino se generara con el par de uno de acá y el uno de acá. ujú, Si ese fuera el caso, sí, eso jalaría. Eso en el laboratorio, nosotros podemos escoger cuál par es el que se queda sintonizando la frecuencia, ujú. porque resulta ser que la frecuencia de este par no es igual a la frecuencia de los otros pares. Entonces, sí podríamos, si fuera en la versión que estás diciendo, entonces sí regresaríamos a la, este, a la gravimetría tradicional, ¿no? Ujú, Entonces, lo que quiero ahorita, como lo que te pediría, como todavía no lo entendemos del todo, es nada más que transfieras este dilema a Pablo. ujú, Probablemente Pablo lo agarre relativamente rápido. O sea, el dilema es, si yo agarro el Raman para generar el polaritón, el usual que Lukin haría, ujú. no tendría superposiciones, ya cuando lo convierta completamente en materia, no tendría superposiciones que estén en momentos diferentes. Y entonces no mapearía directamente la gravimetría. Ya, ya. Si yo Sí, o sea, sintonizara, sí, a ver, nada más termino. perdón, no, no, sí, Si yo sí. sintonizara mi frecuencia tal que en vez de sintonizar a este par, sintonice este par, entonces sí. Y ahí entonces nada más tendríamos que ver, pero hay que tomar en cuenta que entonces este par es ligeramente diferente al de Looking, ¿verdad? El de Looking Ujú, sí te tendría a pensar en este, no en este, ¿no? ¿Se puede hacer en este? Sí, pero uno batalla mucho más que con este. Luego les puedo explicar por qué. ujú. Sí, sí, sí. Me ibas a Sí, decir no, algo. solo te iba a comentar que sí, ya entendí el cálculo, sí, es sencillo, básicamente. O sea, quieres que haga el cálculo típico que hacemos para obtener la fase, pero en lugar de contrapropagantes, copropagantes. Sí, ¿verdad? No, o sea, de hecho todavía no he descrito el cálculo que quiero que hagas. Ah, ok. Bueno, eso es lo que está. Ok, ok. Bueno, entonces. Ajá. Lo que describí apenas, me gustaría que para la siguiente reunión con Pablo tú pudieras transmitir bueno, Víctor transmitía lo que ya está de tarea para él y que tú transmitieras dos cosas. La Ujú, primera es transmitir esta pequeña sutileza, que nosotros queremos, nuestra idea es ahora tratar de ver qué pasa si yo le giro la perilla del polaritón para que sea completamente materia, ¿verdad? ujú, Y la esperanza era que al hacer eso, esto mapee en la gravimetría tradicional. Entonces, nada más la sutileza que hay que enfatizar ahí es que ahí hay que tomar en cuenta cómo son los haces, si son copropagantes o contrapropagantes, ¿verdad? Esa es la sutileza que me gustaría que resaltáramos. Todavía no decir qué va a salir al final del día porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacer el cálculo. Nada más enfatizar este problema que va a haber, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema nuevamente? Que si pensamos en el polaritón usual que es copropagante, entonces eso no ujú, va a mapear nunca la gravimetría usual, porque no se van a separar. Si hiciéramos sintonizáramos al par contrapropagante, ahí sí puede jalar, pero tendríamos que lidiar con todas las complicaciones que salen de tratar de hacer un polaritón así en vez de hacerlo así, ¿va? Es mucho más complicado, hay varias cosas ahí que se complican. ok. Entonces, la primera parte es nada más como hacer notar ese problema, que si quisiéramos, si soñáramos que se va a mapear, mmm, no jalaría del todo si pensamos en los polaritones usuales copropagantes, porque este nunca se va a separar espacialmente. Ujú. Ahora sí está claro la cosa que me interesa, Sí, la primera cosa que me interesa enfatizar. sí. Ok, entonces, dicho eso, ahora sí, y en el cálculo, y creo que el cálculo es muy sencillo de hacer, y ese sí va a servir y hasta está padre. Entonces, si nosotros quisiéramos lograr el mapeo, espero haberlos convencido
que entonces en los brazos tengo que considerar este par para hacer el mapeo textual con el de la gravimetría usual, ¿verdad? Tendría que hacer esto. No puedo hacer esto. Pero la pregunta que me pasó por la mente es, bueno, ¿y con este habría chance de que jalara? ¿Podemos calcular algo con este? Y creo que la respuesta es sí. Entonces, ahí te va el cálculo que quisiera que hicieras. Y es un cálculo muy sencillo. Yo te decía el otro día, yo agarro mi pulso, ¿verdad? Está el de control, que está todo el tiempo prendido para hacer luz lenta, y está el que genera el pulso, ¿verdad? Y ese pulso es un paquete gaussiano, ¿verdad? Nada más que estamos acostados en la dirección vertical. Entonces mi paquete gaussiano crece y luego decrece, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Es un paquete Sí. gaussiano en esta dirección. Y dentro de este paquete gaussiano, que este es la envolvente, están todas las oscilaciones, ¿verdad? Que es la fase de mi láser. Ujú. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando, cuando yo tengo el pulso y todavía tengo la perilla en luz, lo que tendría es básicamente los átomos pues están en uno de los niveles y la luz es la que tiene completamente la excitación. ¿Sale? En ese momento yo agarro y le giro a la perilla del polaritón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le gire a la perilla del polaritón? Que la luz va a desaparecer y toda esta información del paquete gaussiano se va a cambiar a información sobre la superposición en los átomos, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo que tendría es que en la parte donde no hay luz, pues los átomos se siguen quedando en el mismo estado en el que estaban. Y la parte donde sí hay mucha luz, pues se hace una superposición, pues por ejemplo, puedo ajustarlo a que sea una superposición 50-50, por decir algo. ¿Sale? Y esa superposición, conforme yo me mueva, cambia el porcentaje de una y otra, está bien, y también cambia la fase, ¿verdad? Porque la fase de esa superposición tiene que seguir a la fase del láser. Ujú. Entonces, las oscilaciones del láser que yo les decía se quedan escritas en la luz. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si lo que yo estoy diciendo, tenemos 10 minutos y creo que sí acaba. Si lo que estoy diciendo yo es cierto, si yo agarrara y pudiera, todo esto es así, conceptual, y hay varias cosas que estoy violando, pero no importa. Si yo hiciera lo que dije, es que tengo mi pulso de luz, pudiera girar instantáneamente la perilla para que se convirtiera en materia, me aparece, la luz se va y me queda en su lugar esa información codificada en las superposiciones que van variando espacialmente. Y si justo después de eso le vuelvo a girar la perilla hasta el otro lado para volverla a convertir en luz, lo que tendría es exactamente de vuelta la expresión del pulso. Ujú. ¿Sale? Sí. Ok, entonces si los convencí de eso, el último paso ya está sencillo. El último paso es el siguiente. Imagínense que estos átomos en los cuales yo codifiqué la superposición estaban en reposo. Y me olvido de que aquí no hay transferencia de momento, entonces se van a quedar, una vez que les transfiera la superposición, están de todas maneras inmóviles, justo en el momento instantáneo en el que yo hice la transmisión, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero ahora dejo pasar un tiempo y ¿qué les va a pasar a estos átomos? Se van a caer, ¿verdad? Sí. Y si yo los dejo caer un cierto tiempo y después le giro la perilla de vuelta, fíjense que lo único que cambió es la misma superposición de los átomos, Ujú. pero ahora en vez de estar acá arriba, está en una posición dada por lo que hubieran caído los átomos en ese tiempo. Eso quiere decir entonces que si le giro la perilla y me regreso a luz, en vez de tener el paquete acá arriba, lo que tendría es una copia del paquete, pero desplazado por lo que cayeron los átomos. ¿Los convenció mi argumento? Suena muy convincente. ¿Tú qué Ok, opinas? a ver si lo entendí. Entonces, mm, Ujú. tenemos un paquete, y lo convertimos, digamos, en. Perdón, ¿empezamos con átomos o empezamos con luz? Empezamos con luz con el paquete, Ok, empezamos con el paquete, le giramos la giro, perilla, lo convertimos en átomos, exacto, los dejamos un rato ahí, se como caen, átomos, se ajá, caen, y volvemos a girar la perilla para convertirlos en luz.
Y con lo que Eh, tenemos, con la copia ajá. del mismo paquete desplazado, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, se desplazó en el tiempo. Ok, ok. Ujú, Quizá hay alguna fase ahí que se nos esté pasando, habría que pensarle un poquito más, pero por lo pronto se lo podemos plantear a sí. Pablo a ver qué opina. Ujú, Entonces, lo que terminó pasando es que por el hecho de haberlos detenido y después dejarlos caer, el efecto en los átomos, que es que se caigan, se tradujo a que el pulso se desplazó para acá abajo, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, eso, ujú. eso mismo puedo analizar qué pasa en el lazo horizontal. Y en el lazo horizontal pasa una cosa parecida, pero en la dirección para acá, ¿verdad? Ok. Pero ahora fíjense que en la dirección de acá, yo empecé de nuevo con mi paquete aquí, ¿verdad? Que al darle la vuelta a la perilla se convirtió en una superposición de los átomos asá. Ujú, Pero estos átomos cuando se caen, no se caen en la dirección de propagación del haz, se caen en la misma dirección. ujú. Eso quiere decir que cuando yo recupere el pulso está en la misma posición axial, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, este pulso no se movió y este pulso sí se cayó. Sí. Voilà. Porque cuando los juntes, la suma de un paquete con otro paquete que ahora se desplazó, es como si hubieras movido el espejo, ¿verdad? Sí. Me va a dar una señal en franjas. A ver, este último argumento sí me perdí un poco. ¿Puedes repetir? Entonces, la diferencia que hay entre almacenar los paquetes en la dirección vertical y horizontal es que en la Ujú, vertical los átomos se caen axialmente en la dirección en la que viaje el haz. ujú. Y eso quiere decir que el paquete que estaba aquí se terminó desplazando. Sí. En la otra dirección, cuando hago los pulsos y los convierto a átomos, los átomos se caen en dirección perpendicular a donde viaja la luz. ¿Eso qué quiere decir? Mm, Que cuando los reconstruya, el pulso se va a quedar en la misma posición axial. ujú, Entonces, el resultado final fue que tenía dos pulsos que interferían y al haber añadido la gravedad, un pulso no se movió, pero el otro pulso sí se desplazó, ¿verdad? Y se desplazó por la misma distancia que hubieran caído los átomos en ese tiempo. Ujú. De tal manera que cuando yo las recombine, el patrón de interferencia se va a correr, ¿verdad? Porque este movimiento de este pulso es equivalente a que yo hubiera movido un espejo, ¿verdad? Es como si hubiera movido un espejo y la distancia fuera más grande o más corta. Entonces, lo que espero ver es un corrimiento de las franjas. Y el corrimiento de las franjas va a ser exactamente el de la gravedad. ¿Sí me expliqué? ok. Sí, creo que ya voy captando un poco más. Entonces, ¿en qué consiste el cálculo? Si te quedó clara la idea y si no, pregúntame de nuevo el lunes, por favor, mañana. ¿En qué consiste el cálculo? El cálculo consiste en, tú ya sabes cómo calcular el patrón de interferencia cuando tengo dos paquetes, ¿verdad? Tengo un paquete acá para acá, tengo otro paquete acá para acá, ya hemos hecho este ejercicio varias veces y podemos unirlos y tenemos el patrón de interferencia ahí, ¿verdad? El patrón de interferencia tiene las oscilaciones rápidas con un Ujú, envolvente que tiene que ver con el grosor del pulso, ¿sí? ujú, Ok, ese es el resultado que tendrías si no hicieras nada, antes de que los deje caer, ¿sale? A ese cálculo que hiciste, vas a repetir el cálculo, pero ahora tomando en cuenta que este cuate se desplazó una distancia igual al tiempo que hubieran caído los átomos en ese tiempo. ¿Sale? El tiempo que los congelé, cuando los descongelé, en vez de que reapareciera de aquí y avanzara, cuando los descongelé, el de acá sí reaparece en la misma posición, pero el de acá Ujú. reaparece movido por la distancia que los átomos cayeron. Y entonces si ahora vuelvo a correr la película a partir de ahí, ya no van a llegar un poquito retrasados, ¿verdad? Y ese retraso cuando vea la interferencia, que es la que vas a calcular, es la misma interferencia de dos paquetes, o sea, es un cálculo muy sencillo. Pero lo que va a pasar es que como este se retrasó, las franjas se van a correr. A ver, otra vez, a ver si entendí. Entonces, para este cálculo voy a comenzar, básicamente debo de ver la interferencia de dos paquetes, pero uno es perpendicular al otro, ¿verdad? Digamos la polarización, o Exacto. eso, sí, Digamos, ah, ok. ese ejercicio ya lo hicimos, pero si quieres revísalo de nuevo. En el caso en el cual yo tengo un paquete, hago el Michelson con un paquete, ¿verdad?
Entonces viajan, este paquete se va por acá, este paquete se va por acá, chocan, se juntan y veo franjas. Ese cálculo ya lo Sí. tenemos, pero ese, digamos, lo vuelves a revisar. Ahora, imagínate que es el mismo cálculo, pero haces una pausa ahí en la película, ¿no? Vienen viajando, van así viajando, y cuando están aquí en esta posición, le pones una pausa, en esa pausa le estás convirtiendo a átomos, y te regresas de nuevo a luz, pero la consecuencia que tuvo que te hayas regresado a luz es que este paquete se quedó donde estaba y este paquete se cayó. Y cuando reactives la película, pues va a pasar la película, pero con este que se retrasó un poquito, ¿va? Y veo ese retraso que me causó en las franjas. Ese retraso en las franjas te causa un corrimiento de fase. Ok. Ese retraso creo que sí lo entiendo. Nada más lo que me queda la duda, cuando yo escriba el campo eléctrico de esos dos pulsos, la polarización de uno va a ser perpendicular al otro, ¿verdad? Eso es lo que todavía no. No, la polarización es la misma para todos. Aquí no hemos jugado nada con polarización. Ok. Entonces, Ok, yo estoy entonces, seguro. Sí, ajá. dime, Sí, dime. entonces lo que, digamos, lo que va a cambiar en este cálculo es que, digamos, hay como un delay, un cierto delay, Sí, que está dado igual al tiempo, que le tomará a los átomos caer. es una distancia, tuvo que recorrer una distancia extra, este brazo, que fue la distancia que cayeron los átomos. Ok. Entonces, si yo le doy una distancia extra a este brazo, puedo hacerlo con gravedad, como estoy diciendo. Otra manera de darle una distancia más grande al otro brazo es, pues muevo el espejo retroreflector, ¿verdad? Si yo moviera el espejo retroreflector tal que el extra de distancia que tiene que recorrer es esta distancia que cayeron los átomos, es equivalente. Ok. Entonces lo voy a escribir a ver si ahora sí ya lo entendí. Entonces, lo Okay. que debo de calcular es lo mismo que hemos hecho, la interferencia en un Michelson, pero digamos ahora un brazo tiene una distancia mayor que está dada por el tiempo que le hubiese tomado a los átomos caer. Exacto. Ok, ya, ahora sí, ya. Y te estoy pidiendo que hagas el cálculo nada más para que se sigan familiarizando, porque Oh, no.